El destino del Saiyajin. Capítulo 69. Doble tormenta. El Joker, siempre amante de los grandes espectáculos, sabía que para su último acto necesitaba algo más que caos común y corriente. Tenía todo planeado para no ser detectado por los héroes más poderosos del planeta, pero para rematar su obra maestra, necesitaba algo verdaderamente catastrófico. El destino de Metrópolis estaba a punto de cambiar para siempre. En las semanas previas, el Joker había estado moviendo sus fichas en las sombras. Con su astucia para manipular a criminales, sobornar a funcionarios corruptos y secuestrar a las personas adecuadas, logró acceder a una base militar clandestina, ubicada en las afueras de una pequeña ciudad costera. Allí, escondida bajo toneladas de concreto y guardada por un ejército de seguridad privada, se encontraba la joya de su plan, una bomba nuclear de alto rendimiento, capaz de borrar Metrópolis del mapa. El Joker, vestido con uno de sus disfraces cuidadosamente elaborados, se infiltró en la instalación con la ayuda de algunos mercenarios desesperados que ni siquiera sabían a quién estaban sirviendo. Todo estaba meticulosamente planeado, desde la suplantación de identidades hasta la manipulación de los sistemas de seguridad. Nadie dentro de la base sospechaba que, entre ellos, se escondía el hombre más peligroso del planeta. Cuando el Joker finalmente estuvo frente a la bomba, no pudo evitar soltar una carcajada. Era hermosa, pensó. Una perfecta obra de destrucción, capaz de desatar un caos inimaginable. Él mismo había estudiado su funcionamiento durante semanas, sabiendo exactamente cómo maniobrarla para sus propósitos. Desactivó con facilidad los sistemas de seguridad, y en un abrir y cerrar de ojos, la bomba nuclear desapareció de la base militar sin dejar rastro. Es increíble cómo esta pequeña cápsula puede almacenar algo tan poderoso como esto, se decía el Joker a sí mismo mientras guardaba la pequeña cápsula en su respectivo cofre. Gracias Bulma por traer a este mundo tan preciado objeto, repetiría con satisfacción. El personal de la base no se dio cuenta de la pérdida hasta horas después, cuando ya era demasiado tarde. Mientras el Joker se deleitaba en la oscuridad de su plan, a kilómetros de distancia, en Gotham, Bruce Wayne estaba inquieto. Como Batman, había estado monitoreando un flujo inusual de información de bajo nivel en varias redes criminales. Aunque no tenía pruebas concretas, algo no encajaba. Bruce no había dejado de sospechar que alguien estaba trabajando en las sombras, tramando algo grande. Entonces, la noticia del robo de la bomba nuclear llegó a sus oídos. Bruce se quedó inmóvil mientras escuchaba el reporte de Alfred. Los datos que había obtenido eran crípticos, la bomba había desaparecido de la base sin dejar ninguna señal de quién la había tomado. Pero dentro de él, una sensación crecía. No sabía quién estaba detrás del robo, pero tenía ese horrible presentimiento, ese nudo en el estómago que siempre sentía cuando algo catastrófico estaba a punto de suceder. Era el tipo de mal presagio que no podía ignorar. No sé quién lo hizo, Alfred, dijo Batman mientras analizaba los datos que Oráculo le entregaba, pero esto no puede ser una simple coincidencia. Tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Algo grande va a ocurrir, y sea quien sea, no está jugando. Alfred lo miró con preocupación. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, señor? Encontrar esa bomba antes de que sea demasiado tarde, respondió Batman, su voz grave, llena de determinación. Sabía que estaba corriendo contra el tiempo, y aunque no podía predecir el próximo movimiento de su enemigo, lo que sí sabía era que no se detendría hasta detener el desastre que sentía inminente. Lo que Bruce no sabía aún era que el Joker estaba detrás de todo esto. La bomba era solo una pieza más en su plan maestro, una carta en el juego que estaba a punto de destruir el equilibrio del mundo de una manera que ni los héroes más poderosos podrían haber anticipado. Con la bomba ahora en su poder, y oculta en su bolsillo, el escenario estaba preparado para el último y más mortífero espectáculo del príncipe payaso del crimen. Olimpo. En las grandes salas del Olimpo, el ambiente estaba tenso. Atenea, diosa de la sabiduría, se encontraba en medio de un círculo de dioses poderosos, esperando la llegada de su padre. Miradas expectantes y sombrías intercambiaban silenciosamente entre los presentes. El aire estaba cargado de una inquietud inusual. Algo profundo y oscuro se sentía en el Olimpo, una sensación que Atenea no podía ignorar. Desde el momento en que Zeus había descendido a las profundidades para buscar el orbe de Erebos, ella había sentido que algo andaba terriblemente mal.
Sus advertencias habían sido claras, pero sabía que la ira y el deseo de venganza de su padre eran más fuertes que cualquier consejo racional. El silencio de los dioses alrededor solo aumentaba la presión. Algunos de ellos, como Hera y Apolo, estaban con miradas ansiosas y emocionadas, anticipando la próxima guerra, mientras otros, como ella, temían lo que estaba por venir. Los ecos de pasos resonaron en la sala. Las puertas del salón principal se abrieron lentamente, revelando una figura imponente. Zeus había regresado. Pero no era el mismo dios que había dejado el Olimpo. Su presencia ahora irradiaba una energía oscura y palpable, una maldad que ninguno de los dioses había sentido antes en él. El orbe de Erebos lo había transformado. El aura alrededor de Zeus era casi irrespirable, parecía envuelto en sombras que serpenteaban y se movían a su alrededor como si tuvieran vida propia. Sus ojos, que alguna vez fueron llenos de la chispa de la divinidad, ahora estaban teñidos con un brillo frío y cruel. Sus músculos estaban tensos, y sus manos descansaban en su trono con una calma inquietante. Padre, Atenea intentó, su voz apenas un susurro. Sabía que algo andaba mal, pero el poder que emanaba de Zeus la hacía dudar si podría lograr que entrara en razón. Zeus levantó la mano, deteniendo cualquier palabra que pudiera seguir. He escuchado tus advertencias, Atenea. Pero ya no hay más lugar para la sabiduría en este asunto, dijo, su voz resonando en la cámara como un trueno contenido. Los mortales y los dioses han olvidado su lugar. Goku ha alterado el equilibrio. Es momento de que recuperemos el control. A su alrededor, algunos dioses como Hera, Poseidón y Hermes sonrieron, visiblemente complacidos con la nueva postura de su líder. Otros, como Artemisa y Hefesto, intercambiaron miradas preocupadas. Atenea sintió un nudo en su estómago, una creciente desesperanza al ver lo que el orbe había hecho con su padre. El deseo de venganza lo había consumido, distorsionando su esencia. Atenea dio un paso adelante, con desesperación en sus ojos. Padre, esto no es necesario. La venganza no traerá más que destrucción. Goku no es nuestro enemigo, ni las Amazonas. Ellas siempre han sido nuestras aliadas, nuestras hijas. Zeus la miró, pero su expresión permaneció inmutable. Era como si las palabras de su hija fueran insignificantes frente a la nueva fuente de poder que controlaba su corazón. Te he dado la libertad de hablar, Atenea. Pero ya no necesito tus consejos. Has traicionado mi confianza al haber ido con ese mortal, por lo que serás castigada cuando regresemos de nuestra venganza. En medio de la sala del Olimpo, cuando Atenea intentó razonar nuevamente con él, Zeus, con una mirada fría y sin vacilaciones, extendió su mano y conjuró poderosos grilletes dorados de energía divina, encadenando a su propia hija. Atenea, sorprendida pero firme, no luchó. Sabía que resistirse no cambiaría nada. La sabiduría había sido su aliada durante siglos, y en ese momento, entendía que su padre estaba perdido en la oscuridad del orbe. Pero lo que no esperaba era que otros dioses se unieran a ella en su destino. Esto es una injusticia, declaró Hefesto, el herrero divino. Su voz profunda resonó en la sala cuando dio un paso adelante. No puedo seguir apoyando una guerra que destruirá tanto a los dioses como a los mortales. Zeus lo miró con desprecio, extendiendo su poder hacia él. Hefesto, a pesar de su fuerza y habilidades, fue igualmente encadenado por las mismas energías doradas. Te has vuelto débil, Hefesto, dijo Zeus con una frialdad gélida. La neutralidad o la disidencia ya no son opciones en mi Olimpo. Lo que siguió sorprendió a todos en la sala. Artemisa, hermana de Atenea, dio un paso adelante junto a Hefesto. Yo tampoco apoyaré esto, padre. Las Amazonas son mis protegidas, y no permitiré que las destruyas por un deseo egoísta de venganza. La mirada de Zeus brilló con ira, pero Artemisa permaneció firme. Antes de que Zeus pudiera hablar, extendió la misma energía dorada hacia ella, encadenándola también. Atenea, observando todo esto, sintió una mezcla de desesperación y orgullo. Su hermana, siempre una guerrera valiente, no había vacilado en unirse a su causa. Los demás dioses observaban en silencio. Afrodita, Deméter, Dionisio y Hestia permanecieron al margen, sin intervenir. Habían decidido proclamar su neutralidad en este conflicto, conscientes de las terribles consecuencias que la guerra traería, pero incapaces de enfrentarse directamente a Zeus.
La decisión de Afrodita de no intervenir, a pesar de su cercana relación con Atenea, fue un golpe doloroso para la diosa de la sabiduría, pero entendía que la guerra afectaría incluso a los más neutrales. Sin embargo, había otra figura poderosa que también había decidido mantenerse al margen, aunque de manera más ambigua. Hades, el señor del inframundo, había expresado su apoyo tácito a Zeus, pero se negó a participar activamente en los eventos venideros. Zeus, viendo la neutralidad de su hermano con recelo, lo consideraba una posible amenaza futura. Aunque Hades no había levantado la mano contra él, su neutralidad, al igual que la de los otros dioses, lo mantenía bajo una sombra de sospecha. Con los grilletes firmemente en su lugar, Zeus hizo un gesto, y los dioses encarcelados fueron llevados a los confines más oscuros del Olimpo, encerrados en prisiones mágicas que ningún mortal o dios podría romper fácilmente. Para Atenea, Hefesto y Artemisa, su encarcelamiento no era una derrota, sino un símbolo de que algunos dioses aún luchaban por la razón y la justicia. Zeus, por su parte, había dejado claro su mensaje: cualquier oposición sería silenciada. Y mientras las sombras del orbe continuaban envolviéndolo, el Olimpo se dividía aún más, con el poder del dios del trueno avanzando hacia la guerra, ignorando las advertencias de aquellos que buscaban la paz. Zeus se levantó de su trono y levantó la mano derecha, revelando un pequeño objeto negro y reluciente, una esfera oscura como el vacío. Las sombras dentro del orbe parecían moverse, como si estuvieran ansiosas por ser liberadas. Temiscira, dijo en un tono grave y ominoso. Esa isla será el primer ejemplo de mi nuevo poder. Será sellada, y su destino sellará también el destino de todos aquellos que se interpongan en mi camino. Con un movimiento rápido y poderoso, lanzó el objeto oscuro al aire. La esfera flotó por un momento, suspendida en el espacio, antes de salir disparada hacia la Tierra con una velocidad cegadora, en dirección a Temiscira. La esfera atravesó el cielo, rompiendo la atmósfera y alcanzando la isla en cuestión de segundos. Al llegar a su destino, la esfera comenzó a brillar intensamente, y el escudo protector que alguna vez había rodeado la isla, bajo el mandato de Zeus, empezó a cambiar. Las fuerzas que antes la protegían ahora la oprimían. El escudo se volvió más denso, más impenetrable, creando una barrera que separaba a Temiscira del resto del mundo. Era como si la isla hubiera sido encerrada en una prisión de energía divina. Las amazonas sintieron el cambio de inmediato. Hipólita, Antíope y Diana se detuvieron en seco al sentir la fuerza del escudo intensificándose. La luz alrededor de la isla se volvió más brillante, más opresiva. Diana intentó concentrarse para sentir lo que estaba sucediendo, pero el poder del escudo era demasiado fuerte, bloqueando cualquier intento de contacto con el exterior, incluso con Goku. Zeus sonrió, satisfecho con su obra. Ahora, dijo con una maldad que hizo eco en el Olimpo, que comience la guerra. Las sombras del orbe de Erebos serpenteaban a su alrededor, alimentando su oscuridad, mientras los dioses observaban en silencio, conscientes de que el destino del Olimpo y la Tierra estaba ahora en manos de un Zeus consumido por el poder y la venganza. En otro lugar. Los secuestros de Bulma y Lois habían sido meticulosamente planeados por el Joker durante semanas. Sabía que no era una tarea sencilla, no solo por la influencia que ambas mujeres tenían en sus respectivos campos, sino porque estaban estrechamente ligadas a dos de los seres más poderosos del universo, Superman y Goku. El Joker había pasado noches enteras riéndose de las posibilidades y jugando con diferentes escenarios en su mente, visualizando la desesperación de sus enemigos cuando se dieran cuenta de lo que les había hecho. Y por supuesto, tenía un plan para asegurarse de que ninguno de ellos lo supiera hasta que fuera demasiado tarde. La primera fase del plan se centró en observar y analizar. A través de pequeñas cámaras ocultas y drones camuflados en Gotham y Metrópolis, el Joker había aprendido las rutinas de Bulma y Lois. Sabía dónde y cuándo estaban más vulnerables, esos momentos donde las sombras de sus vidas ajetreadas se desvanecían y volvían a ser, simplemente, mujeres normales y corrientes. Bulma, por ejemplo, a menudo pasaba largas horas en su laboratorio en la Corporación Cápsula, absorta en sus proyectos, rodeada de réplicas de sí misma en forma de androides. La rutina de Lois era distinta, pero igualmente predecible. Entre el ajetreo de las noticias y el cruce constante de Metrópolis, siempre había un momento en el que el caos de su vida periodística la hacía bajar la guardia. El Joker recordaba claramente el día que recibió aquel vídeo. Había llegado de manera anónima, sin una nota, sin indicios de quién lo había enviado.
Era una grabación detallada de Goku luchando, transformándose en diferentes formas, mostrando una fuerza inimaginable incluso para él. El Joker había visto el vídeo una y otra vez, riendo cada vez más fuerte mientras comenzaba a planear su próximo acto. No sabía que el regalo provenía del ex Luthor, y que estaba siendo utilizado como peón de un plan mucho más grande, no le importaba. Lo único que le interesaba era cómo usar ese conocimiento para atormentar a Goku y a Batman de la manera más cruel posible. Sabía que no podía simplemente acercarse a Bulma o Lois y llevárselas sin levantar sospechas. Tenía que ser más inteligente, más retorcido. Fue entonces cuando su misterioso socio intervino. Este enigmático aliado, también obsesionado con la venganza contra Batman y Bulma, le proporcionó la tecnología para engañar incluso a los sentidos más agudos de Goku y Superman. Con dispositivos que alteraban las firmas de energía y emocionales de las personas, podían crear una especie de burbuja alrededor de sus objetivos. Una burbuja donde sus presencias se desvanecían del radar de sus protectores. La deformidad de su cuerpo y rostro, producto de sus quemaduras, estaban ocultas bajo una capucha. «¿Te quemaste las plumas, amigo?», preguntaría a modo de burla como era su costumbre. «Solo me queda la venganza», replicaría el hombre con una voz ronca y dolorosa. Bulma había pasado la noche anterior trabajando en su laboratorio. A esas alturas, estaba agotada, pero satisfecha con sus avances en la mejora de sus androides. Esa era la rutina perfecta, cansada, relajada, su mente dispersa en sus proyectos. El Joker había preparado cuidadosamente su ataque, esperando el momento justo para activar sus dispositivos. Por otro lado, Lois había estado cubriendo una conferencia importante en el centro de Metrópolis. El evento había terminado tarde, y como era habitual, decidió caminar sola hacia su automóvil, disfrutando del aire fresco de la noche. El Joker la había observado desde las sombras, esperando pacientemente. Todo había sido calculado, las patrullas policiales, las cámaras de seguridad, incluso el vuelo rutinario de Superman sobre la ciudad. Pero con la ayuda de su misterioso socio, había conseguido que las cámaras se apagaran durante unos segundos, y Superman no notaría la leve alteración en la energía de su esposa. Ambos estaban en las redes del Joker, y el momento de ejecutar el plan estaba casi a su alcance. Las risas resonaban en su cabeza mientras se preparaba para llevar a cabo el siguiente acto de su meticulosa obra maestra. Fin capítulo 69. Próximo capítulo, un pequeño robot y el llamado de la locura. Por favor, considera dejar tu like y suscribirte. ¿Vives en la ciudad y no tienes idea de qué hacer si se corta la luz, el agua o el mundo se vuelve loco? Entonces necesitas esto. Supervivencia para gente normal, ¿y ahora qué hago? Un manual claro, práctico y con humor para enfrentar apagones, emergencias y desastres sin salir de tu casa, y sin tener que vivir como Tarzán. No es para expertos. Es para gente común, como tú y como yo. Disponible en Amazon Kindle y también en papel. El destino del Saiyajin. Capítulo 70. Un pequeño robot y el llamado de la locura. Goku había regresado a sus meditaciones, sumergido en una práctica de introspección y conexión con su omnipresencia. Tomaba ahora las precauciones para no toparse nuevamente con Lucifer u otros seres como él, no quería más problemas. Poco a poco, fue entrando en un estado de sueño profundo, un lugar en el que se fusionaban su mente consciente e inconsciente. Mientras su cuerpo permanecía inmóvil, su mente comenzaba a recorrer paisajes irreales, creando visiones que parecían tan reales como ilusorias. Sin darse cuenta, Goku había entrado no solamente al terreno de la meditación, había entrado al mundo de los sueños, o eso él creía. Ahí se veía rodeado por todos sus amigos y aliados, tanto los de su mundo actual como aquellos del universo que había dejado atrás: Bulma, Vegeta, Krillin y hasta Milk, junto con Superman, Diana y Bruce. Pero había algo peculiar en esta imagen. Todos ellos estaban como figuras de papel, imágenes bidimensionales que parecían moverse y hablar, pero que carecían de la profundidad que el mundo real posee. Entonces, una idea comenzó a formarse en su mente: ¿es todo esto solo una historia? ¿Soy realmente solo un personaje en una historieta? La escena cambió de repente. Goku vio las páginas de un cómic extendiéndose ante él, donde su vida estaba escrita y dibujada.
Allí estaban todas sus aventuras, la lucha contra Freezer, el combate con Cell, la llegada de los dioses de la destrucción y los torneos multiversales. Todo parecía predeterminado, trazado en papel y tinta. Al principio, Goku sintió una oleada de desconcierto. ¿Es esta mi vida? ¿Es todo esto una invención de alguien más? Frente a Goku, vio a un hombre de mediana estatura, con el cabello oscuro con algunas canas, corto y despeinado, y con gafas redondas que brillaban bajo la luz de una lámpara de escritorio. Sus rasgos eran japoneses y su expresión era serena y concentrada, como si estuviera sumido en un mundo completamente diferente al que lo rodeaba. Tenía una mano firme sobre un lápiz, con el que trazaba líneas precisas y fluidas sobre hojas blancas, dando forma a personajes y escenas que parecían cobrar vida ante cada movimiento. A pesar de su apariencia común, había una energía creativa casi palpable alrededor de él, como si su imaginación estuviera conectada con universos enteros. Su mesa estaba desordenada con hojas sueltas, bocetos y pequeños muñecos de personajes icónicos que había esculpido en papel y tinta. Parecía un maestro artesano, un narrador cuya mente era el puente entre mundos fantásticos y una realidad que él mismo había forjado. Junto al hombre concentrado en su escritorio, Goku observó una figura curiosa flotando a su lado. Era pequeña y metálica, con una estructura redonda que parecía un robot de aspecto caricaturesco. Su cuerpo esférico y plateado tenía pequeños brazos los cuales tenían unas garras por manos y piernas, vestido por un sencillo buzo de color verde, sus ojos eran como lentes de una antigua cámara y una especie de tubo metálico las hacía de boca. A pesar de su tamaño diminuto y su diseño simplificado, había algo sorprendentemente imponente en su presencia. El pequeño robot parecía estar observando al hombre, flotando en silencio y con una expresión que no podía determinarse del todo, como si estuviera completamente consciente del poder creativo que el hombre ejercía. Aunque su apariencia era juguetona y casi infantil, irradiaba una sensación de control absoluto, como si fuera el verdadero arquitecto detrás de la creación que Goku estaba viendo, o quizá incluso de muchas más. Era como un guardián silencioso, el autor detrás del autor, con un poder que trascendía la misma imaginación. El robot no necesitaba moverse ni hablar, su mera presencia era una señal de que este ser no solo estaba observando, sino que, de alguna forma, estaba detrás de todo lo que existía, como una mano oculta que movía los hilos del destino. Goku, en su visión, dio un paso más cerca del hombre, notando que cada movimiento del lápiz era una transcripción de algo que ya existía, algo que ya estaba ocurriendo en algún lugar del multiverso. Las historias que dibujaba no eran simples creaciones de su mente, sino interpretaciones de eventos reales que tenían lugar en otras dimensiones. Las vidas de Goku y sus amigos no eran ficticias, sino reales en su propio universo, solo que su existencia era vista por los humanos de otra dimensión como una historia. Esto no es lo que esperaba, pensó Goku, perplejo ante la revelación. Soy real, pero también soy una historia vista por otros. ¿Cómo puede ser eso? Comenzó a entender que las barreras entre la realidad y la ficción eran más difusas de lo que jamás hubiera imaginado. Cada dimensión tenía su propia verdad, y en la dimensión de los humanos, su vida se veía como un simple manga, una serie de dibujos y palabras en una página. Pero en su propio universo, él vivía, respiraba y luchaba, tan real como cualquier otro ser. A medida que esta comprensión se asentaba en su mente, Goku sintió una extraña calma. Sabía que su existencia, aunque percibida de manera diferente en otras dimensiones, era tan válida como la de cualquier otro ser. Sin embargo, también le intrigaba profundamente cómo y por qué su vida estaba siendo vista por otros seres de un universo ajeno, como si fueran espectadores de una película o lectores de un libro. Mientras Goku observaba en silencio al hombre trabajando en su escritorio, notó que la pequeña figura flotante, el curioso robot, se giró lentamente hacia él. Sus ojos robóticos se agrandaron en una expresión casi cómica de sorpresa. El pequeño ser dejó escapar un chillido agudo y descontrolado que resonó en el extraño espacio. Con sus pequeños brazos agitados en el aire, se acercó rápidamente a Goku. ¿Qué haces aquí?, chilló el robot, claramente alterado. No deberías estar aquí. Esto no es parte del entrenamiento. El pequeño robot dio vueltas alrededor de Goku como si estuviera en pánico, tratando de empujarlo suavemente hacia una salida imaginaria, aunque su tamaño diminuto hacía que el esfuerzo fuera más bien ridículo. Goku, confundido pero divertido por la situación, rió suavemente. Dijo Goku mientras intentaba calmar al robot.
¿No puedo estar aquí? Solo estaba mirando, no pasa nada, ¿verdad? El pequeño robot lo miró con una expresión de pura desesperación robótica, aún más nervioso. Se llevó sus pequeñas manos a su cabeza metálica como si estuviera al borde de un colapso, zumbando inquieto. No, no, no. Balbuceó mientras agitaba los brazos. Esto no es para tus ojos. Rápido, sal de aquí antes de que todo se descontrole. No me hagas reiniciar nada, por favor. Con un rápido y gracioso movimiento, el robot hizo un gesto con sus manos y, de repente, Goku comenzó a ser rodeado por una luz brillante. La risa del Saiyajin se apagó cuando notó que estaba siendo expulsado lentamente del lugar. Mientras la escena se desvanecía, el pequeño robot suspiró de alivio y murmuró para sí mismo. Uf, qué susto. No debería haber estado aquí. Menos mal que no lo notó o habría tenido que borrar su mente. Lo que el pequeño robot no supo, es que Goku se había logrado notar la realidad. Justo antes de desaparecer por completo, Goku pudo escuchar al pequeño robot hablando consigo mismo, sin percatarse de que Goku aún lo oía. Tengo que revisar esos portales dimensionales. No puedo dejar que esto vuelva a pasar. Este muchacho es un problema, espero que la presencia lo eduque como debe ser. La escena del sueño comenzó a desvanecerse lentamente, pero la inquietud permanecía en su corazón. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué su vida y la de sus amigos eran observadas de esta manera? Y, más importante aún, ¿qué debía hacer con este conocimiento? Goku despertó de su meditación con una extraña sensación en la cabeza, el recuerdo del pequeño robot que lo había sacado de aquel lugar aún fresco en su mente. La meditación había durado mucho más de lo que esperaba, y ahora, al abrir los ojos, notó que la habitación estaba completamente oscura. Había pasado casi todo el día meditando y ya era de noche, muy tarde para lo que usualmente consideraba su hora de descanso, estaba más cerca de la hora de levantarse más que de acostarse. Se estiró, dejando que sus músculos se relajaran después de haber estado tanto tiempo en quietud. Aunque estaba descansado, de igual manera quiso ir a dormir aunque sea solo un par de horas. Justo cuando comenzaba a prepararse para dormir, algo lo golpeó como un rayo. Sintió de repente las energías alteradas de Superman, Lois, Bruce y Bulma. Era una sensación clara e inquietante, todas sus energías estaban desbordadas, algo estaba mal. ¿Qué está pasando?, murmuró Goku para sí mismo, su rostro se tensó mientras se concentraba más en las auras de sus amigos. No tenía tiempo para dudar. Su teléfono en la mesa reflejaba muchas llamadas perdidas, tanto de Clark como de Bruce. Habían pasado varias horas de ellas y debido a su profunda meditación, no había escuchado ningún ruido. Sin pensarlo dos veces, colocó dos dedos sobre su frente, y en un parpadeo, desapareció del lugar, realizando la teletransportación en dirección hacia donde sentía el mayor caos. Varios minutos antes. Los secuestros de Bulma y Lois ya habían ocurrido sin que nadie lo notara. Joker, con la ayuda de su misterioso socio y la tecnología robada, había actuado con una precisión impecable. Las firmas de energía de las dos mujeres habían sido perfectamente disfrazadas, y ni Goku ni Superman percibieron el cambio. Todo estaba listo, solo faltaba enviar el mensaje. En su guarida, Joker observaba a Lois por una pantalla. Había despertado hace unos momentos y estaba en una habitación sola. Dicha habitación estaba cerrada, no tenía ninguna ventana, por lo que no había manera de escapar, con su sonrisa siniestra. Sabía exactamente cómo atraer la atención del hombre de acero, cómo hacerle saber que su amada estaba en peligro. Joker se inclinó hacia un micrófono improvisado, y con un tono teatral, comenzó a hablar, sabiendo que el superoído de Superman captaría cada palabra. «Hola, Big Blue», dijo Joker, su voz temblando de burla. «Tengo una pequeña sorpresa para ti. Es una dama que te importa mucho, una reportera brillante y valiente, aunque, por ahora, está un poco atorada a esta situación». Río entre dientes, disfrutando del juego cruel que había iniciado. Superman, quien estaba en su fortaleza, al escuchar la voz del Joker, se tensó al instante. El terror le recorrió el cuerpo, mientras su mente comenzaba a procesar la situación. Lois. Joker tenía a Lois. Mientras tanto, Bulma también estaba en manos del payaso asesino, encerrada en otro lugar, segura pero inconsciente. Su secuestro había sido un poco más complicado debido a sus androides de seguridad,
pero el Joker y su socio habían logrado neutralizarlos sin que nadie lo notara. Todo estaba listo para la trampa mortal que se avecinaba. La voz del Joker continuó resonando en los oídos de Clark, un eco que le hacía hervir la sangre. Joker sabía que este era solo el inicio. Había plantado la semilla de la desesperación en el corazón de Superman, y ahora solo quedaba esperar que floreciera en ira. «Escúchame bien, Boy Scout», dijo el Joker, saboreando cada palabra. «Si quieres volver a ver a tu querida Lois, tienes que seguir mis reglas. De lo contrario, esta historia tendrá un final explosivo». Superman, al escuchar la amenaza de Joker, salió disparado de la fortaleza de la soledad sin perder un segundo. El viento azotaba su rostro mientras atravesaba la atmósfera, moviéndose más rápido de lo que su mente podía procesar. Sabía que Lois estaba en peligro y no podía permitirse fallar. Sus ojos escudriñaban el horizonte, buscando alguna señal, alguna pista que lo llevara hasta ella. Al mismo tiempo, en una oscura y lúgubre guarida subterránea, Joker sonreía mientras observaba a Bulma despertar. Apenas abrió los ojos, la brillante y decidida Bulma Brief ya estaba insultándolo, llamándolo payaso patético y parodia de villano, entre muchas otras cosas que no sería apropiado repetir. Joker, sorprendido por la ferocidad de sus palabras, ladeó la cabeza y soltó una carcajada. «Vaya, vaya», dijo Joker, mientras jugueteaba con una flor venenosa en la solapa de su traje. «Y yo que pensaba que los genios científicos como tú eran gente más tranquila. ¡Qué inesperado! No te preocupes, pequeña genio. Pronto verás que la locura es mucho más divertida que la lógica». Pero Bulma no cedía ni un centímetro. ¿De verdad crees que vas a salirte con la tuya? Cuando Goku te encuentre, y créeme que lo hará, te vas a arrepentir mal. La interrumpió Joker, levantando un dedo. Veamos si puedes hablar así después de que la bomba, bueno, mejor no arruinar la sorpresa, ¿verdad? En ese momento, Joker se preparaba para contactar a su siguiente invitado, Batman, pero no de la manera tradicional. No, eso sería demasiado aburrido. En su estilo teatral característico, decidió hacer algo mucho más original. Joker, con una sonrisa malévola, desplegó en su pantalla un vídeo en tiempo real de Bulma. Presionó un botón y envió el feed a la Batcomputadora, sabiendo que Batman recibiría la transmisión mientras trabajaba en la Baticueva. Bruce estaba analizando los datos recientes sobre el robo de la bomba nuclear cuando la transmisión interrumpió sus pantallas. Su mandíbula se tensó al ver a Bulma, visiblemente molesta, gritándole al Joker en el vídeo. ¿Tienes idea de con quién te estás metiendo?, gritaba Bulma. Voy a hacer que te arrepientas de cada segundo que has respirado en este planeta. El sonido se cortó, y la imagen fue reemplazada por la carcajada del Joker, resonando como una ola de pura locura. «Hola, Batsy», dijo Joker con un tono juguetón. «Espero que estés disfrutando del espectáculo. Tu pequeña científica tiene mucha más energía de la que esperaba. Es adorable. Pero no te preocupes, ella está a salvo, por ahora». En la oscuridad de la guarida subterránea, la risa del Joker resonaba mientras continuaba su mensaje a Batman. «Oh, Batsy, sé que te gusta jugar a ser el gran detective, así que te he dejado una pequeña sorpresa. Verás, la preciosa Metrópolis está a punto de experimentar un estallido brillante, digamos que tendrá una remodelación extrema, pero no te preocupes, porque para que eso pase, primero tendrás que encontrar el detonador». Joker hizo una pausa dramática, sus ojos brillando con una mezcla de locura y diversión. «Y, por cierto, el detonador está justo en donde menos te lo esperas, con tu amigo Superman». El Joker continuó, revelando con gusto su maquiavélico plan. «Tu querido Boy Scout está en camino de rescatar a su amada Lois, pero ¿qué pasaría si te dijera que ella es la clave de todo? ¿Y si te dijera que una vez que su corazoncito deje de hacer boom boom, Metrópolis será quien haga boom? Ja ja ja. El detonador está conectado directamente a su corazón, Bruce. Así que mejor esperes que no le pase nada. Aunque, sabiendo cómo son los héroes, probablemente las cosas no saldrán según el plan, ¿no?». El Joker disfrutaba con cada palabra que decía, jugando con la tensión en el aire. «Y hay más. He dejado un regalito para Superman. Cuando llegue a Lois, un gaseoso obsequio será liberado.
Pobre Lois verá sus peores pesadillas, y nuestro querido Superman, ¿a quién verá? ¿No es genial? Su peor miedo hecho realidad, y lo mejor es que él ni siquiera sabrá qué está ocurriendo hasta que sea demasiado tarde. La pantalla mostró a Joker sonriendo ampliamente, como si estuviera saboreando cada segundo de su macabro juego. Oh, Batsy, casi lo olvido. Te he dejado unas pequeñas pistas por la ciudad. Nada demasiado difícil para un cerebro como el tuyo. Estoy seguro de que las resolverás rápidamente y vendrás corriendo a salvar a tu querido amigo con la capa roja. Pero, ¿llegarás a tiempo? Eso es lo divertido de todo esto. Ja ja ja. Más te vale llegar antes que tu amigo volador y mirar los tejados. Bruce miraba la pantalla en silencio, su rostro desencajado como nunca antes, su mente ya comenzaba a analizar cada palabra, cada pista que Joker dejaba caer deliberadamente. Aunque el payaso había puesto en marcha un plan retorcido, sabía que las pistas estarían ahí, al alcance, porque el Joker quería que jugara. Este era su juego, y Batman debía seguir las reglas si quería salvar a Lois, Bulma y a la ciudad. Sin perder más tiempo y corriendo a su avión, Bruce intentó llamar a Goku y Diana. Sabía que necesitaría toda la ayuda posible para detener este desastre antes de que fuera demasiado tarde. Pero el teléfono solo sonaba, sin respuesta. También quiso llamar e incluso hablar con Superman gritando su nombre, pero el hombre de acero estaba sumido en su propia urgencia. Maldita sea, murmuró Bruce, mientras rápidamente comenzaba a descifrar la pista que Joker había dejado. Su mente corría a toda velocidad, atando cabos, descifrando la pista que lo llevara al paradero de Lois y Bulma antes de que el tiempo se acabara. Salió de la baticueva en su avión, mientras la sensación de urgencia le daba una energía frenética. Todo lo que podía hacer era salir raudo a Metrópolis, confiar en su instinto y rezar porque no fuera demasiado tarde. Sabía que el Joker estaba jugando con su mente, como siempre, pero esta vez la vida de millones pendía de un hilo, y no podía fallar. Fin capítulo 70. Próximo capítulo, flechas, espadas y demencia. Por favor, considera suscribirte y dejar tu like, ayudarías mucho al crecimiento de este canal y a poder seguir subiendo vídeos.